Buenas tardes, muy contenta de estar aquí una vez más en CITES y exponer algo. Me agradezco mucho que me hayáis invitado y espero poderlo resumir en el tiempo que tengo. El camino del Zen, camino para volver a casa. Alguien soñó una vez que había salido del pueblo y el camino lo había llevado a un bosque y quiso volver, todo esto en el sueño, pero no encontraba ni la casa ni la llave de su casa. Y eso es el punto de partida muchas veces por lo que uno se mete en un camino como el del Zen. Y el Zen en realidad no es una meditación, sino una antimeditación. O sea, en el budismo han surgido muchos caminos de meditación, como por ejemplo el vipassana, en que se toma conciencia de lo que pasa por la mente y por el cuerpo, y etcétera. O también la meditación tibetana cuando se detiene en la vida, los condicionamientos de la vida. Pero el Zen no es una meditación. En Japón jamás se dirá que el Zen o Zazen, que significa sentarse a solas con el misterio, eso es lo que significa el ideograma. Za es sentarse y Zen significa a solas con el misterio o a solas con la noticia en el sentido de sanjuanista. Y no hay ningún contenido, ni interior ni exterior, y es lo que San Juan de la Cruz llama pasar a contemplación. Por eso cuando se habla casi siempre de meditación, Zen es un antisentido. Es una no meditación en que se deja completamente de lado cualquier objeto interior o exterior que se haya metido, aunque sea una vela, una flor, una palabra. Y eso también lo hay en la tradición cristiana. Por ejemplo, San Juan de la Cruz. Pero a Santa Teresa le inspiró mucho un libro de Fray Francisco de Osuna que le había regalado su tío y que allí aprendió precisamente eso. Bueno, pues el motivo por el cual muchas veces uno se mete en un camino como el Zen, que es una no meditación, además en castellano es que es una contradicción hablar de meditación Zen. En todo caso tendría que ser contemplación, pero en el sentido radical sanjuanista. Incluso en Alemania, hace 1 o 2 años, alguien escribió que esto era falso, hablar de meditación. ¿Y cómo se ha metido esta palabra? Pues no ha venido desde el castellano ni del alemán, sino de Estados Unidos. Allí se habla de meditation para arriba y meditation para abajo, pero en realidad no es exacto, ¿eh? Eso de entrada para saber que no tiene contenido ni buscado ni venido y luego entreteniéndome en ello, por muy bueno que sea. Bueno, pues volviendo a este sueño de esta persona, sale de su pueblo, se mete en el bosque, que es la espesura de la vida, y en algún momento quiere volver a casa. Y no encuentra ni la casa ni la llave para entrar en la casa. Y es la situación en la que, por ejemplo, se encuentra este hombre, que aquí no se habla de casa ni de llave, sino que ha perdido lo que para él es lo más importante, el buey. No sabe dónde está. En muchas ocasiones, la experiencia precisamente de jornadas intensivas de Zazen es vuelvo a casa. Parece extrañísimo porque esto lo puede decir, por ejemplo, una persona que ha venido a Asturias a la Alcarria, que es completamente diferente y seca, menos en la primavera que se pone también preciosa, o lo puede decir, como he visto,
un hombre que viene de los Alpes, un jesuita suizo, que cuando llegaba a Kamakura decía que llegaba a casa. Y no es el sitio, no se parece en nada. Pero hay allí algo, y también muchas veces cuando vienen personas a Zendo Betania en Brihuega, le sale en algún momento decir eso, pero ¿a qué se refiere uno cuando dice eso? He vuelto a casa. No es un paisaje conocido ni nada parecido. Un maestro zen japonés, el tercer patriarca Keizan, que es del siglo XIV, bueno, está entre caballos, entre el XIII y el XIV, decía una vez, bueno, lo ha escrito en una especie de introducción al Zazen, oír y reflexionar, en cierto modo, aún es encontrarse en tierra extraña. Zazen verdaderamente es estar sentado en paz después de haber vuelto a la casa paterna. Efectivamente, al oír y reflexionar, la multitud de opiniones aún no encuentra sosiego. La mente queda bloqueada, por eso es como morar en tierra extraña. En el Zazen puro todo esto está en sosiego. La mente está completamente libre de trabas. Por esto se parece al haber vuelto a la casa paterna. Eso no es un invento de China, ni de Japón, ni de ningún sitio. Yo conozco por lo menos 2 personas en Brihuega, donde vivo, donde está el centro, en las afueras, que me han contado alguna vez que cuando no tenían todavía familia y estaban tan atados, el domingo por la mañana pues se iban a un alto y se quedaban mirando, pero no observaban nada. Pues así. O los campesinos, cuando no había televisión, ni había radio, ni había luz eléctrica, cuando se sentaban delante de su casa, se quedaban mirando y allí notaban algo que no podrían ni explicar seguramente. O los rarámuris, que son unos indígenas del noroeste de México, pues tienen la costumbre de ir a un promontorio y divisar, y quedarse divisando, dicen ellos divisar, pues horas y horas. Pero ahí están a solas con el misterio. Y no hay, es que es muy simple, no es muy fácil que esto se dé, llegar allí, pero en el fondo es algo muy, muy simple, porque el Zazen, según una muy antigua tradición, se describe como una tradición muy especial al margen de toda doctrina. O sea, no es cuestión de haber oído algo e interiorizarlo, sino al margen de toda doctrina, como el campesino que se sienta allí, el indígena que se queda divisando. Es una tradición que no se basa en palabras o en erudición. Y eso no quiere decir que las palabras y la erudición no sean muy buenas, ¿eh? O sea, una cosa es que yo diga, cuando yo duermo no bailo ni escucho noticias, pero eso no quiere decir que no haya que bailar nunca, ni nunca oír noticias, ni comer. Pero cuando duermo, no como, no bailo, tal. En el Zazen no se reflexiona, no se asocian ideas, no se repiten ideas. Es diferente de, por ejemplo, la oración del peregrino ruso o de la nube del no saber, aunque en el fondo hay algo muy común. Es mucho más parecido a la contemplación sanjuanista. Y también a la última fase de Santa Teresa, las séptimas moradas. Por ejemplo, allí habla de eso. Es que San Juan de la Cruz influyó mucho en Santa Teresa, porque al principio era de muchísima imaginería y cosa. O sea, Zen es una tradición especial al margen de toda doctrina que no se basa en palabras o erudición. Es algo
que va directamente al corazón. En el kanji el ideograma es un dedo derecho, no curvo, sino derecho, pone dedo derecho, corazón humano. Es algo que va directo allí, directo, no mediante otras cosas, directo. Y esto lleva a ver y a vivir despiertos. Me parece mentira que una cosa tan simple pueda llevar a eso, pero pensemos un poco, por ejemplo, los pastores de antes, de ovejas, estos no tenían, generalmente, muchas veces no sabían leer ni escribir, pero qué sabiduría había allí. ¿Y de dónde la habían sacado? De aquí. Está en todos nosotros y no está enterrado.